Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos sigue dando de hacer estas reflexiones en devocional, dándonos una mirada a todas las Escrituras. Estamos en Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 40, del versículo 27 al 31. Dice la palabra del Señor así. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, aquí está tomando las Escrituras un problema de nuestra realidad actual. Y es que la mayoría de las personas sufrimos de cansancio. El cansancio es una realidad, una condición universal. También se dice, o algunos la llaman, si vamos al médico nos pueden decir que tenemos estrés, que tenemos fatiga, y eso nos genera algunas situaciones fisiológicas, psicológicas, que afectan nuestra vida. Ahora bien, en el marco de las situaciones del mundo, todos estamos corriendo, haciendo cosas. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que enfrentar el mundo caído. Por eso hay tantas tristezas, depresiones, ansiedades. Y pasamos a ser cifras. La mayoría de las personas que sufren ansiedad es por causa del estrés. La mayoría de las personas que sufren fatiga es por causa de las labores que tenemos. Entonces nos volvemos como una estadística. Tanto porcentaje siente fatiga por el tipo de trabajo que tiene. Solo somos estadísticas en una realidad. Ahora, dice entonces las Escrituras, o nos muestran cuán grande es Dios. Dios es el eterno. Eso es lo que dice el versículo 28. El Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Nosotros nos cansamos por nuestro trabajo, nos cansamos por el día, nos cansamos por las tensiones diarias, nos cansamos. El cansancio es una parte de nuestras vidas. Llegamos a veces en las noches totalmente fatigados de tantas cosas que hemos hecho en el día. Pero Dios, dice las Escrituras, que no se cansa. Y Dios ha hecho mucho más de lo que nosotros hacemos. Dice el versículo 28 que Él es el creador de todas las cosas y de los confines de la tierra. Y aun siendo Él el creador, Él no se cansa. Es decir, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que existe es creación de Dios. Y aun siendo creación de Dios, que es producto de sus manos, que es producto de su sabiduría, el Señor no se cansa. Entonces dice las Escrituras, ni se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, o sea, es profundo. Es decir, su inteligencia va más allá de nuestra comprensión. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, y además de eso, es sabio. Pero miren lo que dice el versículo 29. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Entonces, el Dios que no se cansa, el Dios que tiene todo bajo control, el Dios que tiene todo el poder,
puede dar fuerzas a nosotros que sí nos cansamos, a nosotros que sí nos fatigamos. Nosotros nos cansamos de la vida, de las circunstancias. Y las Escrituras dicen que Dios da fuerzas. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas. Miren lo que dice el versículo 30, donde el autor argumenta. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. ¿Quiénes son los mancebos? Los jóvenes. Aún las personas que tienen vitalidad, aún los chicos que están en el colegio, los que están jóvenes, los que están fuertes, muchos jovencitos que me están escuchando en este momento, que tienen 12 años, 11 años, 15 años, 14 años. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. O sea, no es una cosa exclusiva de los viejos, sino que los jóvenes, es decir, aún la persona que está en toda su plenitud de fuerza, se cansa. Y miren lo que dice también. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Es decir, se cansan, pero además de cansarse, no tienen la mente totalmente clara. Y el versículo 31 nos da un contraste. En el 30 nos está hablando de unas personas, en general, que son los jóvenes y los mancebos. Es decir, en general la juventud. ¿Qué pasa con la juventud? Se cansa. ¿Qué pasa con ellos? Se tropiezan y vacilan. O sea, no tienen la mente totalmente clara. Y el contraste del versículo 31, ¿cuál es? Los que esperan en el Señor. No es por la propia capacidad de la juventud. No es porque usted sea joven. No es porque usted sea un niño. No es porque usted sea fuerte. Sino los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Entonces, jóvenes, niños, a mis hijos que me están aquí escuchando, no se trata de fortaleza física para tener fuerzas. Se trata de los que esperan en Dios. Ellos, los que esperan en el Señor, son los que tienen buenas fuerzas, dice el texto. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El requisito es esperar en el Señor con fe. No con resignación. No es que, bueno, voy a esperar en Dios a ver que Dios me ayuda. No es con indiferencia. Es con fe de que Dios va a actuar. Y entonces Dios renueva nuestras fuerzas. Pero no es que va a coger nuestras propias fuerzas y va a darles como un poquito de ánimo, como decir una vitamina. Entonces usted está muy mal físicamente, está cansado y toma una vitamina y esa vitamina coge y le da un poquito de fuerzas. No. Dice que renovará sus fuerzas, se remontará como las águilas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a darnos fuerzas nuevas. No es que usted está desanimado y se toma una pastilla de Dios y Dios toma de donde usted tiene un poquito de fuerza y le da otro poquito más. No. Lo que dice el texto es que usted va a tener una nueva fuerza. Y esas fuerzas son las fuerzas de Dios. Ahora, esas fuerzas no es para sus logros. No es que usted está cansado y ya no quiere seguir con la carrera profesional o con el deporte, o si usted es un padre de familia y ya está cansado con su trabajo y entonces el Señor va a darle un poquito de fuerza para que usted mañana vaya a trabajar o a darle un poquito de fuerza para que usted siga estudiando. No. No solamente es para los logros de la vida, sino para cumplir como cristianos. Ese es el punto. Que Dios nos da buenas fuerzas para que cuando usted esté en su trabajo, en una situación difícil, usted puede enfrentarlo como cristiano. Esas son las nuevas fuerzas. Que usted como cristiano puede enfrentar el dolor, la pérdida, la enfermedad. Porque una persona puede enfermarse y yo puedo decir, bueno, Dios dame nuevas fuerzas
Y yo podré pensar, entonces Dios me va a sanar. No tanto eso. Usted puede enfermarse y puede morirse de esa enfermedad. Pero Dios le da fuerzas para soportar la enfermedad con fe, esperando una gloria mejor. Ese es el punto aquí. Conclusión, niños, jóvenes, familias, dejen de confiar en sus energías y entréguense en las manos de Dios. Dios es el que da nuevas fuerzas y nos sustentará y nos fortalecerá. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos sostienes en un mundo de debilidades. En el nombre de Cristo. Amén.